Sitio web responsiva. Es un diseño web responsivo capaz de adaptarse a pantallas de diferentes tamaños en un solo sitio web. Esto es posible gracias a Media Query. Es un módulo CSS3 que permite adaptar la representación del contenido a características del dispositivo como la resolución de pantalla ya antes mencionada. Desarrollo modular. Es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos que son el modelo, que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio y sus mecanismos de persistencia. El modelo es el responsable de acceder a la capa de almacenamiento de datos, define las reglas de negocio, lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. La vista o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos de interacción con este. La vista son responsables de recibir datos del modelo y los muestra al usuario. Tienen un registro de su controlador asociado, pueden dar el servicio de actualización para que sea invocado por el controlador o por el modelo. Controlador, que actúa como intermediario entre el modelo y la vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. El controlador es responsable de recibir los eventos de entrada, un clic, cambio de entrada, etc. Contiene reglas de gestión de cuentas. Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Desarrollo de script vista. Primero mencionaré brevemente qué es un script. Un script es un programa, es decir, un conjunto de comandos que se le da a un motor SQL para decirle lo que debe hacer y en qué orden debe hacerlo. En este ejemplo, vemos que esta vista es de la vista menú, donde se puede ver el inicio, los servicios, las listas o la lista de deseo, por así decirlo, de que la persona desea comprar, ya que este programa es de un tema. Las compras, el perfil del usuario e iniciar la sesión donde se puede dar de alta al programa. El desarrollo Script Control, aquí es donde se registra el usuario al momento de querer iniciar sesión y en ese registro debe poner su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, un correo para que le llegue la notificación, el teléfono que el usuario proporcione, el país donde vive, el lugar del estado y la fecha de nacimiento. Una vez que el usuario ponga todos esos datos, se guardará. Conexión con base de datos. Es un archivo de configuración donde se especifican los detalles físicos de una base de datos, como por ejemplo, el tipo de base de datos y la versión. Objetos de datos de PHP. Es una extensión que provee una capa de abstracción de acceso a datos para PHP que permite acceder a cualquier tipo de base de datos utilizando la misma sintaxis. Conexión con MySQL.
Esta extensión opera bajo los conceptos de la programación estructurada y procedimental. La librería de dicha extensión permite acceder a la funcionalidad de gestores MySQL, ya que esta funcionalidad de gestores está orientada a un paradigma más estructurado que tiene los siguientes beneficios. Interfaz orientada a objetos, soporte para declaraciones preparadas, soporte para múltiples declaraciones, soporte para transacciones, mejoradas las opciones de depuración y soporte para servidor empotrado. Este es un sencillo ejemplo de conexión con MySQL. El script anterior muestra cómo crear una función para tener el acceso y control a una base de datos usando la extensión MySQL. La función conecta devuelve la llave de conexión una vez que se validen los permisos y que la base de datos existe. Los parámetros que alimentan los diferentes métodos de la extensión deben estar encerrados entre comillas simples. Pueden ser dobles, pero es preferible las sencillas por cuestiones de seguridad. El método MySQL-connect requiere 3 parámetros y devuelve true si este pudo conectarse o false si no se pudo conectar. Los 3 parámetros en el orden en el que aparecen. Nombre del host. Es la dirección del host o servidor donde se encuentra la base de datos. Si el servidor de base de datos se encuentra en el mismo host que el servidor web, solo es necesario escribir localhost. Usuario. Nombre del usuario que contiene permisos para la gestión de la base de datos. En el ejemplo está Rod. Este usuario es un superusuario, por lo que tiene privilegios totales. Lo recomendable es administrar el servidor de base de datos. Contraseña. Es la contraseña del usuario que tiene permisos para la gestión del servidor de base de datos. El método MySQL-select-db devuelve true y los permisos requeridos para la gestión del servidor de base de datos. Los 2 parámetros que necesita son permiso de base de datos, que es la llave de seguridad para el acceso a una base de datos. El valor es devuelto por MySQL-connect. Nombre de la base de datos. Es el nombre de la base de datos. Y este es un ejemplo sencillo de conexión con PDO. Para conectar con MySQL usando la extensión PDO y usando el paradigma de POW, es necesario crear un método constructor que devuelva los permisos de conexión. Se requiere crear un objeto de PDO. El objeto creado es el que permitirá conectar con la base de datos, lo devuelto por esto. Los parámetros que requiere el objeto PDO son driver de conexión. Este driver está compuesto por una cadena con la extensión de la base de datos, el nombre de la base de datos y el host. De igual forma, si el servidor de base de datos se encuentra donde el servidor web, solo es necesario escribir localhost. De lo contrario, va la dirección del servidor. Usuario. El usuario que tiene privilegios para conectarse con la base de datos. La contraseña. La contraseña del usuario que tiene privilegios para conectarse con la base de datos. Todo eso ejecutado por un try y catch que permite validar si la conexión con la base de datos se efectuó de manera correcta. Mi opinión respecto a todo esto es que la conexión con la base de datos es importante, ya que no solo facilita la búsqueda, sino que especifica los detalles físicos.
¿A qué me refiero con búsqueda? Pues a que gracias a las bases de datos podemos encontrar archivos personales, bibliotecas públicas, crear un historial médico, registro de transacciones, etc.